Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, Señor, Salvador y Guía de mi vida y de todos Amén. nosotros. Y como siempre, inicio con la palabra de Dios, Gálatas 6:9. No nos cansemos nunca de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. No nos cansemos nunca de hacer el bien a los demás, a los hermanos de la fe, a los hermanos de nuestras familias, a nuestro prójimo, a todo el mundo. Siempre hagamos el bien. Eso nos enseñó Jesús. Amén. Miren, ayer el gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu, y el superintendente de bancos, Alejandro Fernández W., hicieron una reunión con todos los tesoreros de los bancos dominicanos a propósito de esta situación que está aconteciendo a nivel mundial y las medidas económicas que se han puesto en contra de Rusia, de sacarla del sistema SWIFT, que es la Sociedad Worldwide International Financial Telecommunication, es decir, siglas en inglés, es lo que garantiza las transacciones internacionales de dinero en bancos. Y lógicamente decía el gobernador que esto hay que estar pendiente porque de alguna manera, como no va a haber transacciones con bancos rusos y esto puede afectar de alguna forma algunas transacciones internacionales de alguien, aquí recuérdense que tenemos una Cámara de Comercio Dominico-Rusa y hay algunas relaciones, entonces decía, vamos a ponernos todos en atención porque evidentemente puede afectar en algún momento, pero evidentemente tanto el Banco Central como la Superintendencia de Bancos sabe cómo manejar este tipo de situaciones y alertaba específicamente a los tesoreros de que estén pendientes en coordinación con las autoridades para evitar, decía exactamente el gobernador del Banco Central, que existe una lógica posibilidad de que se produzcan dificultades en las operaciones con instituciones financieras rusas, lo que pudiera repercutir en algunos países de Latinoamérica. Entonces, ante eso, dice, bueno, tenemos que estar alerta, tenemos que evaluar la aplicación de medidas de prevención y, lógicamente, que no afecte el sistema financiero dominicano, que es uno de los sistemas financieros más sólidos, más fuertes, más estables que tiene América Latina. Y en ese sentido, valoro muy altamente esta reunión, así mismo como el superintendente de banco, que dice que, lógicamente, estará, sobre todo, se presentará una situación especial con los estudiantes que están en Rusia estudiando, porque hay que enviarle dinero, con las autoridades diplomáticas, con las personas que viven allá, que están casados con ciudadanos rusos o que residen por alguna razón en Rusia y que recibirían alguna transacción de República Dominicana, y que entonces tanto la superintendencia como el Banco Central están evaluando, pendientes de resolver cualquier situación. Uno espera, ¿verdad?, que rápidamente estas medidas, yo decía que aunque a los rusos le pusieron esta decisión, que es una sanción económica, hay formas, será más complicado, tal vez costará un poquito más, pero evidentemente como son bancos que tienen que ver directamente con este lado del mundo, hay algunos bancos que siguen teniendo relación con esos bancos, pero que están cerca de Rusia y que habría que entonces va a ser una transacción por esos lados, y esto de seguro que costará más, lamentablemente, tendrá un costo económico para quienes quieren hacer transacciones, pero además podría, si las sanciones siguen, en caso de que la guerra continúe, que todos esperamos, ¿verdad?, que se encuentre pronto un pacto y se logre la paz, pero si continuara la situación de guerra, podrían los Estados Unidos, que son especialistas en eso, presionar para que incluso países que estén cerca de Rusia o que tengan relación económica con Rusia también pudieran recibir algún nivel de sanciones y evitar que pudieran hacer estas transacciones a través del SWIFT, de este sistema que garantiza estas transacciones financieras internacionales. Para eso, el sistema de República Dominicana, sobre todo las autoridades, Banco Central y Superintendencia de Bancos, que son los responsables, ¿verdad?, de que se mantengan este tipo de situaciones lo más normales posible, estarán tomando las medidas del lugar. Yo valoro, creo que es muy correcto, eso crea tranquilidad, eso crea confianza, sobre todo porque la economía dominicana va a tener serios efectos de esta situación de la guerra. Y ahí paso al otro tema. ¿Cuáles serán los serios efectos que va a tener? Decían incluso en el panel que hacía ayer la Asociación de Industria que el gran reto de la economía dominicana es precisamente esta nueva situación que se está viviendo. Porque esta nueva situación de guerra mundial posterior al COVID se va a unir, los efectos económicos de esta situación de guerra, a los graves efectos que van a venir posteriores a la pandemia.
yo he estado diciendo permanentemente, los efectos graves económicos de la pandemia ahora que se están sintiendo y se van a seguir sintiendo. Incluso varios economistas han afirmado que este proceso inflacionario que se inició antes, estamos hablando antes de que empezara el proceso de guerra, ese proceso inflacionario, dicen varios economistas, va a ser largo y tendido. A pesar de las medidas que se puedan tomar, va a ser un proceso que va a durar en el tiempo. ¿Por qué? Porque este tipo de proceso, después de una situación de como hemos venido, donde prácticamente la economía estaba inutilizada, provoca una hiperinflación que va bajando poco a poco en la medida que se tomen una serie de decisiones correctas y que lo que hace es que posteriormente a eso se mantienen los niveles inflacionarios mucho más altos que como estaban antes, aunque pueda detenerse la inflación en un momento. Eso es lo que dicen los especialistas. Es decir, en el caso específico de que ahora con el aumento de los commodities, con el aumento del petróleo, se unan a el proceso inflacionario anterior, post-COVID, quiere decir que el proceso inflacionario será mucho mayor. Por lo tanto, el proceso que se veía largo con post-COVID se ve un poquito más largo. Eso dicen todos los analistas económicos, por lo que este año se prevé como un año de graves consecuencias inflacionarias. Uno preveía, y yo decía que por lo menos hasta mediados de año, tal vez hasta el tercer trimestre del año, podía darse este proceso post-COVID. Con esto que agrava con la guerra, y si se mantiene este proceso de guerra, podría el año completo pasarse en un proceso inflacionario y parte del año próximo. ¿Por qué? Porque los efectos de la guerra no se sienten ahora mismo. Los efectos de la guerra se van a sentir cuando tenga efectos en el mercado mundial. Es decir, el aumento de los commodities que se está dando en este momento inmediatamente no impacta. Algunos efectos se sienten de una vez. Por ejemplo, digo, el combustible, ¿cómo está hoy? No, yo digo, en sentido general. El turismo, ya el turismo aquí yo digo, porque no digo hoy mismo, sino en términos de mediano y largo plazo, que se van a unir a los anteriores, porque hay efectos inmediatos. Este mismo de las transacciones económicas internacionales es un efecto inmediato, pero que tiene repercusiones a mediano y largo plazo. El aumento de los commodities es inmediato porque lo aumentan de una vez y hay que buscar commodities. Pero los commodities es para la producción, pero la producción es a mediano y largo plazo. Entonces los efectos inflacionarios serán a mediano y largo plazo. Hay situaciones inmediatas que vienen incluso post-COVID. Por lo que es un año muy difícil y yo reitero, el presidente que ha mostrado, ¿verdad?, interés en una serie de situaciones, sobre todo de impulsar dos elementos claves, que es el empleo y la inversión, su equipo económico tiene que prever este nuevo escenario y tomar medidas concretas frente a este nuevo escenario, que une dos situaciones inflacionarias graves, difíciles, complicadas y que se van a mantener durante un tiempo. Los efectos post-COVID y los efectos ahora de la guerra y de la posguerra, que a final de cuentas nos va a afectar de manera muy sensible. Nosotros tenemos la suerte, gracias a la República Dominicana, que es una economía que ha estado creciendo de manera sostenida, independientemente del momento difícil que vivimos en el 2020, pero una economía que tiene bases sólidas, que hay que seguirla consolidando, hay que seguirla manteniendo. Pero evidentemente que esto va a provocar un incremento de alguna manera de los niveles de pobreza, por lo cual el gobierno tiene que ampliar. Eso que dijo el presidente el 27 no solamente debe ser por una situación ahora, debe ser permanente y ampliar cada vez más los sistemas de subsidio, porque con esta situación los más excluidos van a tener una situación mucho más difícil, porque los precios de todos los productos van a seguir incrementándose. Y si en el mediano plazo se tomara alguna medida que pudiera frenar los niveles de inflación, sobre todo desde el punto de vista monetario por el Banco Central, esos precios no van a bajar, se estabilizarán en alza durante un tiempo significativo. Es decir, que la economía dominicana se prevé con una situación muy difícil. Este año, yo decía siempre, sobre todo el inicio del año, es muy difícil. Cualquier año, hasta en un proceso normal de economía, los primeros meses son difíciles por una serie de situaciones, sobre todo porque todo el mundo empieza a planificar una serie de elementos, el gobierno empieza a planificar el presupuesto, por lo cual este año ha sido mucho peor. Y en términos, sobre todo, reitero, de las pymes, el gobierno no ha sabido manejar, desde mi punto de vista, de manera precisa esa situación. Se ve peor entonces la situación de mediano y largo plazo, por lo cual yo reitero que el gobierno debería pensar seriamente en torno a esto. Hay que tener fe, hay que tener profunda fe de que se logre un acuerdo de paz, porque ciertamente eso despeja muchas dudas y podía dar garantía de que este proceso difícil que viviremos en términos inflacionarios no sea tan largo. Pero ojalá que esta guerra no se mantenga por mucho tiempo, porque independientemente de cualquier situación,
Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué podría pasar? Que aumenten las sanciones económicas contra Rusia, por vía de consecuencia empiece una situación de tensión a nivel económico mundial, y cualquier situación económica mundial de tensión provoca desconfianza e incertidumbre en todas las economías del mundo, incluida la economía dominicana, a pesar de su solidez y a pesar de su situación. Entonces, todos debemos orar para que rápidamente se encuentre la paz en Ucrania y que no haya que aumentar estas sanciones económicas contra Rusia, porque a final de cuentas es algo que afecta al sistema financiero, al sistema económico en sentido mundial. En el caso dominicano, todo el gobierno debe evaluar. El gobierno evaluó la posibilidad de un petróleo prácticamente a $60 el barril, ya está pasando de $100 el barril. Eso es una carga muy pesada que podría generar situaciones muy complicadas y difíciles. Ojalá que el gobierno sepa manejar de manera correcta esta situación para que los menos favorecidos de la nación dominicana puedan salir de mejores condiciones. Pero hay un punto que dijo de Ramón que yo quisiera recalcártelo. ¿Cuál? El economista. Y es que la inflación ataca más a los sectores más pobres que a los sectores más ricos. Aunque parezca que la inflación... No, pero es verdad, porque o sea, los sectores más pobres que tienen, en la subida de ingresos, son los que tienen menos ingresos, en la subida de los precios. Eso es importante, sectorizar la cuestión de la inflación, porque te dan una cifra, un 7, subió un 3, subió un 4, no. ¿Cómo eso ataca? ¿Cómo eso repercute en los diferentes sectores? Mientras más empobrecida sea una persona, más estrago hace la inflación que en los sectores. Dicen los economistas que el peor impuesto es la inflación. Sí, el peor para todos, pero para los pobres más todavía. Ramón, ¿Por qué? Más todavía. Porque la inflación es un promedio general. Pero los productos de la población más baja es que más están creciendo, sobre todo los productos agropecuarios y alimentarios, que es necesidad para la población. A lo que ellos ganan y a lo que ellos poseen, tienen menos posibilidades de alcanzar. Y en la medida que aumenta la inflación, aumentan sus niveles de pobreza. Exacto. Ese es el gran reto del importante. ¿Tú sabes por qué es importante? Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.